Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un capítulo más de Dolce Gusto. Me estoy dando el gusto. Me estoy dando el gusto de grabar capítulos sobre este tema que me apasiona, que son los videojuegos, y me estoy tratando de poner al día con un montón de ideas y cosas que me venían dando vuelta a la cabeza antes de decidirme a crear esta sección del podcast dedicado solo a lo que es videojuegos. Y nada, uno de los temas que tenía dando vuelta era sobre los videojuegos y la educación, los videojuegos y los niños, quizá eso, ¿ya? Yo vengo de una época donde a muchísimos nos mantenían con cierto control sobre el tiempo dedicado a videojuegos, porque existía mucha... Bueno, era una mezcla entre precaución, miedo, ignorancia también, pero era obvio porque estaba recién iniciando a lo que era este mundo de los videojuegos, a lo que podía hacerle enviciarse con un videojuego, quizá madre y padres sorprendidos, asustados de ver a sus hijos abstraídos de una forma inusual, ¿cierto? En una pantalla con un control en la mano. Y eso sí, siempre dio esa como idea de que el videojuego te atontaba, te idiotizaba incluso, ¿cierto? Y estoy seguro que, claro, o sea, mientras tú estabas tratando de pasarte, en mi caso, el Mario 3, ¿cierto? Que era un juego que además, al menos cuando yo lo jugué, no podías guardar más que los objetos que estaban en esta especie de alforja que tenía, ¿cierto? De objetos, pero el avance lo perdías cada vez que apagabas. Claro, o sea, cuando estabas en el mundo 8, donde si perdías todas las vidas se acababa el juego, probablemente te ibas a encontrar un poco idiotizado cuando te llamaran a tomar once, a almorzar, ¿cierto? A cenar incluso. Entonces, claro, efectivamente podía verse como un niño idiotizado. Pero ya, más allá de esa época en la que uno, efectivamente, yo creo que muchos nos idiotizamos jugando videojuegos y nos poníamos un poco mal genio cuando nos sacaban de esto, si es que escuchábamos que nos estaban llamando. Más allá de eso, el mundo del videojuego ha evolucionado muchísimo, y también ha sido acorde a las posibilidades tecnológicas que nos ha dado, digamos, el mundo. Antes jugábamos en un Atari que tenía una capacidad de procesamiento mínimo, después pasamos a las consolas, después fue mucho más común jugar en equipos como computadores de escritorio, y ahí ya la cosa se fue a otro nivel, porque el computador de escritorio durante mucho tiempo fue por mucho superior a técnicamente hablando a lo que era una consola, y por lo tanto te daba estas amplias posibilidades de tener videojuegos de distintos estilos, y entre ellos empezaron a aparecer videojuegos que tenían un matiz mucho más educativo. Algunos eran un desastre, una fomeada tremenda que no tenía nada de entretención, como que era simplemente una clase por la pantalla, muy fome, muy aburrido, pero también salieron títulos y posibilidades muy interesantes educativas con videojuegos, en este formato videojuego. Y un ejemplo súper simple para los que me escuchan y que quizás no están tan familiarizados con o papás o mamás que todavía tengan esta idea de que los videojuegos son todo malo, porque no es así. Ocurre que el videojuego evolucionó a cosas como un Duolingo. Duolingo es un videojuego prácticamente. Tiene metas, ¿cierto? Tiene puntaje, tiene esta cuestión de quiero alcanzar el objetivo de sacar el máximo puntaje, acumular puntos, tengo bonus, ¿cierto? Tengo distintas modalidades de juego para poder ir aprendiendo de distintas formas, ¿cierto? Para que no sea una experiencia monótona lineal, ¿cierto? Por lo tanto, me acuerdo de eso y digo, wow, o sea, ¿cuánto tiene de videojuego el mundo de hoy en la educación hoy? Muchísimo. Yo he hecho cursos de e-learning donde de verdad muchos han estructurado esta lógica muy de videojuego, manteniendo obviamente o sea, poniéndolo bien en perspectiva, pero mantiene un poco de esto. Ese es un ejemplo. Pero más allá de eso, muchísimos videojuegos tienen un contexto histórico, de fantasía histórica, ¿cierto? Algunos muy leales a la realidad, algunos no tanto, ¿cierto? Pero empezaron a salir otros títulos que tienen un matiz táctico también. Los primeros Warcraft, ¿cierto? Age of Empires, SimCity, por nombrar juegos antiguos, pero de ahí salieron millones de videojuegos y alternativas a este tipo de juegos que son
de verdad te permite aprender muchísimas cosas y desarrollar un montón de habilidades. O sea, la velocidad mental, la velocidad motriz que alcanzas jugando cierto tipo de videojuegos es espectacular. Evidentemente es más difícil de ver o comprender para un padre la habilidad que puede estar desarrollando una persona que está matando gente en una pantalla cuando es un videojuego o un shooter, sobre todo cuando son extremadamente sangrientos. Pero incluso ahí lo hay, de verdad. Incluso ahí lo hay. O sea, la velocidad mental que tienen esos chicos, la cantidad, me refiero por ejemplo a los que juegan eSports, de verdad la velocidad mental que tienen es de verdad envidiable. Envidiable la velocidad con la que pueden ser capaces de reaccionar, tomar decisiones. Y ya cuando tenemos juegos que son más del orden como un Minecraft, ¿cierto? O un juego tipo sandbox, ¿cierto? Donde puedo crear, la creatividad va a otros niveles. Entonces, claro, ahí vienen los más puristas, los más viejos, que dicen, bueno, en mi época yo tenía que tomar piezas de madera y imaginarme las cosas. Bueno, vean cómo es Minecraft. A no ser que obviamente tengas todos los artefactos hechos, pero en el modo creativo, ¿cierto? Las cosas que pueden crear los niños ahí, claro, no se están ensuciando las manos. Yo no estoy diciendo que el videojuego vaya a ser una alternativa al contacto con la tierra, el barro, el agua, la naturaleza. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero muchas veces, y muchísimas veces, y cada vez más, vemos videojuegos que incorporan este concepto de creación, de sandbox, creación de mundo, exploración, el leer. Mi hija, sin ir más lejos, desarrolló muchísimo su velocidad de lectura, pero así de manera explosiva cuando empezó a jugar sus primeros videojuegos y empezó a tratar de entender. Estamos hablando de 4 o 5 años máximo, de verdad. Y empezó a desarrollar una velocidad de lectura impresionante y ya a los 6 años ya ella quería ver las películas con subtítulos. Empezó a querer ver películas con subtítulos para escucharlas en el idioma original y porque ya no le daba ningún temor el leer los subtítulos a la velocidad que fuera. Quizá entendía poco al principio porque era pequeña, pero ahora que ya tiene 11 años es pero un balazo. Es impresionante la velocidad con la que lee. No se dio cuenta, y yo se lo había dicho, no se dio cuenta cómo aprendió inglés jugando juegos en inglés, aunque fuera con subtítulos, ¿cierto? Y proponiendo el audio inglés, o incluso videojuegos que todavía existen, videojuegos que no vienen en español y lo juega en inglés. Y bueno, se esfuerza por aprender inglés porque quiere aprender, y porque quiere jugar, y porque quiere entender la historia, porque quiere entender cómo se juega. También ayuda mucho. Yo en lo personal aprendí muchísimo de lo que sé de inglés, o si es que no de todo, lo aprendí de los videojuegos. Las clases de inglés en mi colegio eran de lo peor, la peor calidad, la peor experiencia, todo. Y yo aprendí inglés jugando videojuegos porque, como sabrán los de mi época, los que estamos rondando los 40, o francamente los 40 como es mi caso, sabemos que tuvimos que vivir gran parte de nuestra vida de videojuegos jugando títulos en inglés. De hecho, para mí era impensado un videojuego en español. O sea, no era una posibilidad. No es como ahora que si yo voy a buscar un juego, hasta leo y veo si es que tiene la opción español. Y si no la tiene, a veces como que me desanimo y no lo bajo. A ese nivel, y eso que sé leer inglés. Pero bueno, lo aprendí gracias al videojuego. Así de simple. Y como les decía, el tema de la creatividad, la aventura, o sea, está bien. Queremos, o sea, insisto, o sea, ojalá en porcentaje sea el 10 o 15, máximo 20% del tiempo de aventura de un niño sea en un videojuego y el resto sea en la calle, en el bosque, en el campo. Pero ¿cuántos niños tienen un bosque o un campo o un parque disponible en todo momento? Ya sea por clima, ya sea por condición demográfica. Hay muchas razones por las cuales, por tiempo, quizás no hay personas que lo puedan acompañar al parque. Pensemos en eso un momento. Esa aventura de exploración. Hace poco debo haber subido, seguramente casi simultáneo con este capítulo, un análisis breve sobre lo que ha sido mi experiencia hasta ahora en Zelda Tears of Kingdom. Esa experiencia de exploración, descubrimiento, maravillarse, el que se te abre un mundo, no se va a abrir, no se te va a expandir en un departamento en la capital de la ciudad donde estés. Es difícil, de verdad, es difícil. Además, es una posibilidad de libertad de exploración magnífica, que es mucho más, creo yo, o sea, estoy seguro que es así, que es mucho más valiosa que poner a un niño a ver la televisión y ver un capítulo de alguna serie o alguna película, incluso hoy en día una película de Disney con todo el sesgo que tenemos hoy en día y yo soy fanático de Disney, pero lo digo de verdad en conciencia.
mucho sesgo, muchas películas muy marcadas por tendencias, por reivindicaciones válidas, pero te llevan, el contenido te lleva hacia una opinión, hacia un mundo súper limitado, una manera de ver las cosas súper limitada del director o del estudio que lo haya hecho. En cambio el videojuego tiene mucho más de democracia en eso. Te permite elegir cuál es mi camino, cuál es mi técnica. Juegos incluso que tienen cierta violencia, cierto fantástica. Si es que va a ser un tipo que lanzo solo flechas, o lanzo flechas y ocupo espada, no, es que lanzo espada larga, que ocupo la lanza, que ocupo escudo, que solo me defiendo, que solo me escapo, que no peleo, que lo hago explotar, que hago trampas, hago estructuras para que, ¿cómo se llama? Estas colapsen encima de los enemigos porque no me gusta pelear. O solamente voy a la historia principal. Entonces hay un montón de posibilidades en un montón de videojuegos. Y también nombré la otra vez No Man's Sky o Starlink, ciertos videojuegos de exploración planetaria que hace explotar el cerebro de un niño en las posibilidades y lo hace ver lo que es la realidad. Hay un universo afuera, un universo de posibilidades que incluso hoy en día los videojuegos ya con las capacidades son capaces de darnos, y es fantástico. ¿Para qué decir las matemáticas a los niños que juegan sobre todo juegos más RPG, ¿cierto? Donde tienes que calcular bien tu daño. Juegos como Pokémon, yo sé que muchos lo pueden ver minimizado, ¿cierto? Porque lo ven más trivial. Yo he jugado Pokémon desde que salió, tanto en formato carta como formato videojuego y formato competitivo. Y los niños más inteligentes que he conocido, bueno, ahora ya no deben ser niños, pero las personas más inteligentes que yo he conocido las he conocido en el mundo de Pokémon Trading Card Game, de cartas y videojuegos. Unos genios. O sea, yo ahora que ya soy un adulto y que yo pienso que tengo más criterio, más sabiduría para tomar las decisiones, no. O sea, los tipos son capaces de crear equipos que son invencibles, nuevas técnicas, nuevas combinaciones, se saben las cosas de memoria. Las estadísticas de cada uno son atributos específicos, son fantásticos. Y no estamos hablando de talento de talento a nivel motriz, estamos hablando de talento de poder crear una estrategia para solucionar un problema. Muchos de esos niños que conocí hoy en día son profesionales y son geniales, les va muy bien. Y no digo que el videojuego lo haya hecho, lo que estoy diciendo es que eso le motivó y le desarrolló muchísimo su cerebro. Porque claro, hay muchos videojuegos que además son el plasmar juegos de rol que alguna vez fueron físicos, juegos de cartas, juegos de tablero, que los llevaste al videojuego con adaptaciones que son espectaculares. Así que eso, les quería dejar esa reflexión respecto a lo que es el videojuego y que ya hay que entender que para muchos, bueno, eso lo vamos a tocar en otro capítulo, para muchos incluso ya no es un juego, sino que es una dedicación, es un deporte tan válido como lo es el ajedrez. Se las dejo ahí. El ajedrez es un deporte, ¿cierto? El cerebro sería tu músculo, en cierto modo, que estás desarrollando, y también ahí estás sentado y absorto haciendo algo, ¿ya? Y no digamos que mentalmente son muy sanos los grandes campeones de ajedrez. Así que no se sorprendan tanto si es que su hijo finalmente dice yo quiero dedicarme profesionalmente. Mientras lo haga bien, mientras lo haga con esfuerzo, con pasión, yo lo encuentro fantástico, de verdad. Que no sea solamente un vicio, ¿me entienden? Porque ahí sí que estamos mal, o sea, un vicio no, sino que algo que me lo quiero tomar en serio, quiero probar, quiero intentar. El tener que enfrentar el fracaso, el tener que enfrentar el perder, el que los números no se te den, que a lo mejor no eres el mejor, que muy probablemente no vas a ser el mejor porque son millones de millones que están ahí disputando torneos o creando estrategias distintas. Y ya los videojuegos te generan esa posibilidad. Ya no son tan lineales, no es que simplemente me enfrento entre dos monos que tienen cierta cantidad de poderes en un Street Fighter, que ya era un tema, o sea, ya eran grandes talentos, pero era mucho más motriz, ¿cierto? Pero ahora hay de todo. Así que eso, les dejo ahí la reflexión respecto a lo que es el videojuego hoy en día. Tomárselo más en serio, ¿es un juego? Sí, pero también se puede tomar en serio, ¿ya? Es tan serio como muchos pasatiempos en la historia de la humanidad, que se transformaron en cosas más serias como el fútbol, deportes como el básquet, no sé, el béisbol, y se toman con seriedad y no se toman para la chacota. Y si alguien te dice que se dedica a eso, o que es un periodista deportivo, un periodista de un deporte específico, nadie se ríe de eso, sino que lo encuentran razonable. Espero que de a poco los profesionales que se dedican a eso, o las personas que gustan de hablar de eso como nosotros, se han tomado en serio, porque es el nuevo mundo.
más digital, menos físico en muchos casos, pero va en serio, pero va en serio. Que esté muy bien, saludos.